Que el Señor te bendiga, qué alegría poder estar nuevamente compartiendo este tiempo tan especial. Sabemos siempre que la palabra de Dios es lo que nos mantiene en vida espiritual. Siempre vimos las semanas anteriores, sobre todo la semana anterior, muchos hermanos que egresaron de la escuela de vida y es la escuela de la palabra. Y creo que ahí está un poco el secreto del cristianismo, de la cristiandad. Conocer la palabra de Dios nos relaciona mejor con el Señor, pero también nos da una línea a vivir y a trazar. Y esto es lo que muchos de nosotros seguimos haciendo, de buscar al Señor también a través de la palabra. ¿Sabés que cuántos quieren ser vencedores? Y no es una frase hecha, vencer en distintas áreas de nuestras vidas, porque no todas las áreas de nuestras vidas a veces están completas. Y necesitamos victoria o vencer en distintas áreas que tal vez en algún momento o descuidamos o nuestra propia tendencia tiene a ir por ese lugar. Entonces necesitamos vencer con la palabra de Dios, y para ser vencedores necesitamos tres cosas. Las voy a pasar rápidamente, estos tres puntos, que en el futuro los vamos a desarrollar. Para ser un vencedor necesitamos someter nuestra mente a Cristo. Para ser vencedor necesito aplicar la palabra de Dios en todos mis asuntos, desde lo más chiquito hasta lo más importante. Y vivir, por último, las experiencias diarias con Dios. Son tres puntos que los doy al principio. Yo no voy a hablar de estos tres puntos, pero sí, para ser un vencedor necesitamos someter nuestra mente a Cristo, porque el mundo y sobre todo el infierno está todo el tiempo viendo, tirando anzuelos para cazar nuestra mente y ponerlas en beneficio de cosas que no son de Dios. Cuando a veces hablamos con algún joven que por trabajo nuestro tenemos con recaídas de adicciones, te preguntamos cuál fue el motivo por el cual descuidaste algo, porque no fue la última semana, fueron los meses anteriores que se va gestando una recaída. Y la recaída, estamos hablando de una sustancia, de drogas, pero podemos hablar de otras recaídas que los cristianos muchas veces solemos tener, y nos duele el cuerpo y a veces nos duele el corazón de no poder vencerlas. Pero necesitamos vencerlas poniendo nuestra mente en Cristo. ¿Cuántos me dicen que sí? Aplicar la palabra en todo y vivir la experiencia diaria con Dios para lograrlo. Y estos son tres puntos, porque en realidad hay algo que sucede, que los ganadores, las personas exitosas, esto no es un corcheo. Ahora vamos a hablar de la palabra de Dios, pero esta intro quiero que sepas que los ganadores son aquellos perdedores que se cansaron de fracasar, se cansaron de pecar, se cansaron de volver una y otra vez a arrodillarse delante de la presencia de Dios, y venían al altar y llorábamos y estábamos ahí hasta que llegó un momento que alguien se cansó de decir: no quiero más esto para mí. Y ese día que uno se cansa del fracaso, ese día que uno dice punto final a tal o cual pecado, ese día que te enojas con el diablo, ese día que decís: diablo, no tenés más autoridad sobre mi vida en esta área, ese mismo día comenzaste a ganar. ¿Cuántos quieren ganar hoy? Yo vine para que vos ganes. Algo tenés que llevarte en esta noche
para poder vencer aquello que solo vos lo sabés. Nosotros, como hijos de Dios, comenzamos el primer paso ganando cuando aceptamos a Jesús. ¿Te acordás ese día? ¡Wow! ¡Qué día tan especial!, ¿no? Cada uno de nosotros, los que estamos acá, podríamos escribir un buen relato de lo que hizo Dios ese primer día. Ese toque, ese abrazo, ese hermano que te estaba esperando, ese que tomó tus datos, ese que te consolidó, ese que te llamó por teléfono, ese que te encontró, ese que te invitó a cenar. ¡Wow! ¡Cuánto Dios nos puso alrededor para hoy estar como estamos! Y sabés que toda persona que está en este lugar, y lo voy a hacer más amplio, toda persona que Dios creó, Dios la creó para una solución a algo. Todos nosotros somos parte de una solución para otra persona. Y aunque por momentos no veamos el progreso, no veamos tal vez el horizonte, quiero decirte que la palabra de Dios me impacta en Gálatas 6:9 cuando dice: así que no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Gálatas 6:9 en la Biblia, traducción viviente. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Y acá entraríamos en otro tema que no quiero entrar, que es no darnos por vencido. Que a veces la situación no son las mejores, pero aquí la palabra es no cansarnos de hacer el bien, persistir en hacer el bien a pesar de que muchas veces sentimos rechazo. Muchas veces sentimos rechazos. Tal vez cuando eras un niño, o una jovencita, o una niña, sufriste el rechazo de alguien, de un compañero, de una persona, de un familiar. El rechazo, la crítica, el menosprecio, el maltrato. Pero aún así nosotros llegamos hasta el día de hoy. Estamos aquí. Así que ese rechazo pudo haber estado, pero gracias al Señor hoy lo pudimos sobrepasar. Porque el rechazo, hermanos, no es la muerte misma. El rechazo es la opinión de hombres o mujeres que dicen algo sobre vos, pero tal vez no sea la verdad. Solamente es una opinión, decí opinión. Es solo la opinión de alguien que no nos debe asustar, que no nos debe cohibir, que no nos debe acorralar, ni persuadir, y mucho menos darte por vencido, y mucho menos correrte de las cosas de Dios. Porque alguien pudo haberte ofendido en algún momento, porque somos, no sé si usted tiene sangre como yo, acá. ¿Sí, no? ¿Sí o no? Somos hombres cristianos, o cristianos hombres. A veces nos equivocamos. ¿Cuántos me están entendiendo? Y si alguno en algún momento llegó a ofenderte, tal vez eso pudo generar un rechazo. Y cuando leo la Biblia y veo que Jesús fue o vivió el rechazo más grande que puede existir. ¿Por qué? Porque siendo Dios, Él nació en un lugar que Él se permitió nacer. Voy a aclarar algo. Él se permitió nacer en un establo, siendo Dios. Él se permitió nacer en un lugar que tal vez debería haber olor, porque había animales y había mucha gente. Vaya a saber toda la situación real de ese lugar. La Biblia no dice que había olor, pero Él era Dios y nació, se permitió nacer en un establo. Nació como un desterrado, aun cuando estaba en el vientre de María, ya lo criticaban a la madre, criticaban lo que sucedía, criticaban al padre, criticaban todo. Su nombre
fue atravesado por el odio. El rechazo que él recibió fue mucho más grande del que nosotros imaginamos. La indiferencia, el odio, la autonomía de personas y millones de personas aún lo odian al día de hoy y hablan mal de él. Hay personas que maldicen a Jesús hoy día. Aún su propio barrio donde él nació también lo criticaban. Aún donde él estaba cerca no podía hacer milagros por la incredulidad de la gente. Miren lo que dice Juan capítulo 1 versículo 11. A los suyos vino, él fue a los suyos y los suyos no le recibieron. O sea que él preparó algo, decir, ay, vengo a verte. No, yo no quiero verte a vos. ¿Le gustaría que su familia más cercana, usted vaya a la casa y le cierre la puerta en su propia cara? Ese rechazo vivió Jesús con los suyos, con los israelitas. Mientras más lo rechazaban, Jesús seguía adelante. ¿Sabe dónde? Avanzó con los que discernieron su valor, con los que tuvieron la luz para decir, algo hay en este hombre. Miren lo que dice Juan capítulo 1, 12. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Mientras el mundo lo rechazaba, Jesús le dio valor a los que honró. Jesús estuvo dispuesto a atravesar el dolor del rechazo para crear un camino de bendición para sus hijos, para crear un camino de bendición sobre la familia. Jesús se movió más allá de las críticas, más allá del rechazo. Él veía más importante pararse en las bendiciones que en las críticas. ¿Cuántos me están siguiendo? Mientras el pueblo eran los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, los religiosos de turno, lo criticaban, lo querían poner a prueba, le decían que era hijo de Satanás y tantas otras cosas. Jesús pensó en tu salvación. Jesús pensaba en tu salvación, en mi salvación, en la de tu casa, en la de tu familia, en la de tu apellido, en el nombre de Jesús. Jesús logró algo inédito. Él se sobrepone a la crítica. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Aún estando en la cruz también lo criticaban, lo escupían, le pegaron. A la muerte logra vencerla para que entre nosotros tengamos Él crea un vínculo de oro entre Dios y el hombre. Ese vínculo estaba roto desde Génesis. Pero Jesús se sobrepone al rechazo, se sobrepone al odio, se sobrepone a la actualidad religiosa del momento para ir a la cruz y generar un vínculo de bendición eterna para toda la humanidad que vive en esta tierra. Dale gloria a Dios. Jesús, más allá del rechazo, Él sabía a qué vino. Él sabía a dónde iba. Su palabra lo dice. Él sabía a qué vino y sabía dónde iba. Jesús vio que el rechazo solo eran opiniones de hombres. Aprendamos, iglesia, a que cualquiera sea la opinión de alguien, no te frene, no te detenga, no sea un impedimento para crecer, no te acorrale, no te deje fuera del río de Dios. Muchas veces podemos sentir rechazo porque ese rechazo fue tal vez en nuestro pasado una vivencia fuerte. Te rechazaron, fuiste rechazada.
por tu familia, por tus primos, por alguien, y ese rechazo tal vez quiere inundar tu vida cristiana. Pero quiero decirte en el nombre de Jesús que cuanto más fortaleces el lazo con Jesús, esa conexión divina que Jesús provocó a través de la resurrección, Dios te va a dar fuerzas nuevas. Vas a poder vencer todo aquello que venga en contra de tu vida. Mirá, hay estadísticas que hablan de los vendedores. Un vendedor profesional sabe que 14 de 15 le van a decir que no. Un vendedor que está todo el tiempo mostrando sus productos sabe que 15 de 14 le van a decir que no. Imagínese si el autoestima del vendedor que arranca nuevito, 3 días de vendedor, empieza a tocar timbre y dice, mira, tenés que vender este celular. Y dice, no, 15 no, 20 no, 30 no. Va a llegar a decir, che, mira, la verdad que no sirvo para esto. Gran error. El 31 te va a comprar por 30. El 35 te va a comprar por 40. Ese que parece un rechazo solamente es la posibilidad de tener perseverancia. Es la posibilidad de decir no a lo que me quiere frenar, sino avanzar. Jesús hizo exactamente eso. Mientras 15, 20, 40 decía, callate vos, que pareces el hijo de Satanás, vos sos el hijo de María. María, ¿viste la que quedó embarazada? María es el hijo de carpintero. En el barrio decían eso del Hijo de Dios. Que nosotros podamos honrar no solamente a Dios, iglesia, sino a tu hermano que está al lado tuyo, porque tal vez sea un evangelista de 1 millón de personas. No lo sabes. ¿Cuántos me están entendiendo? Honra a tus padres. La pastora Gertrudis, este mes lo dedicaba al mes de la honra. Pastores, nosotros nos acordamos bien que este mes era un mes donde nos daban una tarjeta, o 3 o 4, e íbamos a aquella persona que tal vez oró por nosotros. En mi caso, pastores que viven lejos de este lugar, decís, pastor, mire, quiero gracias por orar por mí. Honra, porque cuando honras, entras en el vínculo del agradecer y comienza lo divino a caer sobre tu vida, porque Dios honra a quien honra. Si honras, Dios te va a honrar. ¿Cuántos me dicen que sí? A veces venimos con la cultura de decir, este sabe, que así decían de Jesús, del Hijo de Dios. Los fariseos, gente que había estudiado la palabra, gente que sabía de qué se trataba la Torá, gente que conocía el antiguo pacto, gente que conocía de memorias, libros de la palabra de Dios, y aún así lo rechazaron. Cuando sientas que te rechazan, acordate de Jesús, porque el intenso rechazo que Él vivió, ninguno de nosotros lo vivimos. Él fue y sigue siendo hasta repudiado por otras religiones, pero aún así Él sigue siendo Dios, y Él vive en nosotros, y Él te restaura, y Él te enseña a vivir. ¿Sabes algo tremendo? Jesús le enseña a sus discípulos sobre el rechazo. Mirá lo que le dice en Mateo 10:16. Él les enseña cómo avanzar en medio de lobos. Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa, ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. Es muy fuerte, porque Él sabía que también los iban a rechazar. Cuando a veces querés predicar de Jesús, podés ser resistido, podés ser criticado, pero nunca Dios te va a soltar la mano. Nunca Dios te va a hacer pasar vergüenza, porque Él está con vos. Ellos lograron atravesar castigo. Ellos lograron, hablo de los discípulos, lograron superar la cárcel, lograron atravesar a los religiosos de turno, las críticas, la murmuración, los látigos,
Ellos lograron sobreponerse al infierno. Ellos confrontaron al infierno porque sabían lo que tenían, porque lo de Dios, hermana, hermano, lo de Dios no se detiene. Lo de Dios nunca se va a detener, porque Él sigue siendo Dios todopoderoso. Nunca lo de Dios se va a detener. Cuando ellos estaban viviendo el momento más crítico, todo suelta, digamos, el diablo sale con toda la furia a atacar a los discípulos. Jesús estaba prácticamente allí a la diestra del Padre. Mientras los discípulos comienzan la obra, ellos fueron atacados cuando el muchacho que estaba en la puerta de la iglesia, la hermosa, iban Juan y Pedro juntos. Este hombre se pone de pie y estuvo 40 años tullido, pero el poder de Dios era grande sobre sus vidas. Y ese hombre que estaba tullido durante tantos años recobra la vida, porque realmente eso es vivir nuevamente. Entró corriendo al templo. En esa época las personas que tenían alguna dificultad física o motriz o sea cual fuera no tenían lugar en el templo. Sin embargo, el poder de Dios cayó sobre él y este hombre comenzó a dar testimonio. Los religiosos de turno se pusieron en complot para decir: ustedes no hablen más de Jesús, y los metieron presos. Eso desencadenó una persecución. Y todo ese espíritu, muchas veces, que cae sobre, ahí lo vemos en la palabra, sobre un discípulo, muchas veces puede rozarnos. Cuando Dios te usa, a veces vas a ver que el rechazo puede ser parte de la escena, puede ser parte del libreto de tu vida o de mi vida, pero sabe algo: Dios no va a detener su obra en tu vida, en tu casa, en tu familia. Su bendición va a venir una y otra vez sobre tu vida. Hermanos, ¿cuántos quieren recibir más de Dios? Amén. ¿Verdad que cuando decimos esa pregunta, decimos: ¿cuántos quieren más plata? Todos dicen: quiero más plata. ¿Cuántos necesitan economías más fuertes? ¿Cuántos necesitan más bendición de Dios? ¿Cuántos necesitan victoria en algunas áreas puntillosas que solamente lo sabés vos? Sería bueno que lo sepa algún líder o algún pastor, pero ¿cuántos necesitan esa victoria? O tal vez en algún hijo necesitamos una victoria grande. Las mamás a veces sufren tanto por los chicos, estamos tan pegados a veces por los padres ministrando, porque, bueno, el Señor me puso carga por todas las familias de las personas que sufrieron adicciones, y vemos a veces como Dios hace grandes obras en muchos jóvenes, y muchas madres ya están contentas, pero hay muchas otras que no. El Señor tiene su tiempo y a veces es difícil compartir con una mamá, un papá, un abuelo, que el tiempo de Dios, un ministro de Dios no lo puede manejar. No tenemos tiempo, no tenemos la cronología de Dios. Pero sí te puedo decir que Dios no se va a detener hasta que tu familia sea completa en su bendición. Dios no va a parar su bendición sobre su familia. Vos, a pesar de las 5 gotas que cayeron, viniste y elegiste estar delante de la presencia de Dios. Viniste a buscar a Dios. Viniste a vestirte del poder de Dios. Y cuando Dios viene sobre tu vida, no solamente que cambia tu vida, sino que cambia la de muchas personas que están haciendo una fila. Vos no sabés, pero hay personas que están haciendo una fila para hablar con vos. Vos no lo ves, no sabés. ¿Cómo, hermano? ¿Qué está diciendo? Tengo una de problemas yo, pero vos sos la solución de alguien. Vos sos parte del recurso de Dios en la tierra para poder tocar y bendecir a alguien. Dios te dio la potestad de ser hijo de Dios, te eligió para ser hijo de Dios, porque vos lo honraste cuando viniste esa vez y diste el sí, el amén, en un altar, en una campaña, en la iglesia de tu barrio. Un pastor hizo una oración por vos y vos sos el fruto y el del llamado de Dios. No importa el vehículo que te trajo a este lugar, lo que importa es que Dios te llamó. Y en ese momento que los discípulos estaban viviendo lo crítico, lo difícil, la cárcel, los látigos, el maltrato, ellos dijeron: antes de servirte a vos, antes de hacerte caso a vos, prefiero hacerle caso a Dios.
Que el rechazo no te paralice. Si supiste en algún momento que te han rechazado, que te han dejado de lado, que eso no sea un impedimento para estar cada día más enamorado de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Cierra tus ojos así como estás. Que puedas en esta hora